El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Estudio del Libro de Daniel. En este día vamos a estar estudiando el libro de Daniel, capítulo 10. Hemos estado viendo los capítulos anteriores y hoy nos toca la visión de Daniel junto al río. Mire, este capítulo es interesantísimo porque en este capítulo nosotros vamos a ver un encuentro divino, un encuentro con las cosas de Dios. Vamos a notar que Dios quiere hablarnos, que cuando nosotros buscamos a Dios por medio de la oración, Dios nos habla. Dios quiere revelarnos lo que viene en el futuro. Y noté algo, Dios se toma su tiempo para hablar. O sea que nosotros, yo sé que cada día estamos apuradísimos, tenemos muchas cosas en nuestra agenda, pero déjeme decirle que Dios se va a tomar su tiempo. Así que tómate tú el tiempo para hablar con Dios. Y cuando me refiero a eso es que Dios es nuestro Rey. Nosotros no podemos venir a Él o nunca debemos venir a Él y diciéndole, háblame rápido porque yo no tengo tiempo. El tiempo es de nuestro Padre y a Él la gloria y a Él la honra. Entonces, este capítulo se trata de una visión que Dios le da a Daniel, pero no una visión como en sueño, como allá en otros capítulos que veíamos que Daniel tenía visión en sueño y Dios le daba la revelación. Esta es una diferente palabra, visión. Y esta palabra en visión, que quizás en español no lo vemos, pero en el hebreo sí se nota, porque este capítulo fue escrito en hebreo, nosotros vamos a notar que pareciera que es una aparición, o sea, algo notable que en realidad está viendo Daniel. Vámonos a los primeros versículos y dice la Biblia de la siguiente manera. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, dice, fue revelado palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo, subraye, inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Posiblemente era como más o menos el año 536 antes de Cristo. Y Daniel nos está diciendo varios puntos importantes. Cuando nosotros comenzamos a leer, notamos que el primer versículo no está escrito en primera persona. El segundo sí, pero el primero no. Entonces pareciera, o lo escribió otra persona, el mismo Daniel, pero para tratar de darnos una perspectiva de lo que está pasando. El año 536 utiliza el nombre de Ciro. Se fija, esta vez no usa el nombre del título Darío, sino que dice Ciro, el mismo Ciro del libro de Isaías, con las tremendas profecías que el Señor le mandó a él en el libro de Isaías. Entonces, miren lo que nos dice, este versículo nos dice varias cosas. Dice que Daniel recibió una palabra revelada. Y quiero, antes que todo, empezar con algunos significados. El nombre Ciro, Koresh, significa posees el horno. Palabra significa palabra hablada, una explicación de un asunto. Palabra revelada, descubierta, destapada. Como que a Daniel no le estaban dando la palabra cubierta, sino destapada. Aquí está la revelación, tómala. Amén. Y palabra verdadera, firme, segura, fiable, conflicto, sabá, guerra, tiempo señalado, ejército. Y ahí tengo todo lo que son los significados de la palabra. Y mire lo que yo digo, visión,
Aquí en estos versículos vamos a ver en este capítulo que a veces la palabra visión va a ser maré y otras veces va a ser mará. Entonces, aparición, visto, fenómeno o espectáculo. Todo eso significa. Entonces, Daniel recibió una palabra revelada, dice la Biblia, y un asunto revelado. Le quitaron la tapa a lo que podía estar cubierto y le enseñaron a Daniel esa palabra revelada. Tremendo. Póngame atención. Esto es una cosa maravillosa, porque Daniel nos los está transmitiendo a nosotros todo lo que él vio. Ya Dios no va a hablarle de imperios, ahora le está hablando, desde el capítulo 9, le está hablando acerca de Israel. Entonces, ve que la palabra era revelada, también vio que había un conflicto grande, pasó 3 semanas, ahora lo vamos a ver, en ayuno, 3 semanas, dice que no comió nada delicado, o sea, nada rico, y él podía percibir que había un conflicto espiritual. La vida es un conflicto espiritual todo el tiempo. Siempre les he dicho que nosotros no estamos en un crucero, estamos en un barco ¿de qué? De guerra, exactamente. Y entonces tenemos que comprender eso. Fíjense, en el año segundo, dice el versículo 2, que en el año tercero de Ciro, él vio esto. Y ahora en el versículo 2 pasa a hablar en primera persona. Yo quiero que usted vea, cuando usted lea la Biblia, que usted ponga atención a todos esos detalles. En qué tiempo lo está escribiendo, en qué persona, primera, segunda, tercera persona, singular, plural. Todo eso tenemos que poner atención cuando leemos la palabra y notar que sí, hubo una diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. Entonces nos cuenta que estuvo afligido por espacio de 21 días, 3 semanas. Afligido significa aval, significa llorando, lamentando, en duelo, eso es lo que está diciendo. Estuvo ayunando, no comió manjar. En otras palabras, por 21 días estuvo como luchando por las revelaciones que estaba teniendo. Señor, háblame mucho más sobre lo que tú me quieres decir. Los meses para ellos no son igual que nosotros. Nosotros empezamos con otro calendario. Ellos dicen que fue para ellos allá en Babilonia y en Israel tenían otro calendario y todavía tienen otro calendario. No arrancan el 1 de enero como nosotros, pero dice que en el día 24 del primer mes significa el tiempo de nueva luna, el día de nueva luna. Ellos se guiaban mucho por lo lunar, por lo que era todo lo que tenía que ver con la luna. Mira conmigo el mapa. Daniel nos dice, ¿no?, a la orilla del gran río. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo, y él nos dice que es el Hidekel. Hidekel significa rápido. Esta área es muy interesante. Si usted ve, el río Éufrates, el río Tigris, cuando uno se va a la palabra del Señor y nosotros leemos Génesis capítulo 2, nosotros podemos ver que había un río que salía del jardín del Edén, en esta área, donde tengo el globito ahí, en toda esa área estaba el jardín del Edén. Interesante que en estos tiempos, esas son áreas de conflictos, de grandes conflictos, pero que de ese río que salía del jardín del Edén se dividía en 4. En Génesis 2 están los nombres de los 4, Pisón, Hidekel, usted lo puede leer después, Génesis 2, pero uno de esos ríos era el Hidekel, llamado Hidekel Tigris, el gran río. Y dice Daniel, alcé mis ojos. Interesante esta palabra, alcé, significa, la palabra en español sería la palabra NASA, ¿ok? NASA, como la NASA. Alcé mis ojos y he aquí un varón vestido de lino fino.
Eh, un varón de lino fino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Creo que él vio a este varón no en un sueño, sino físicamente. Lo vio físicamente. ¿Por qué lo digo? Porque después, en esa misma experiencia, dice que lo tocaron. Entonces, Ufaz, no sabemos mucho acerca de lo que significa Ufaz. Aparentemente era una región llena de oro de primera clase. Y él alzó sus ojos y miró un varón vestido de lino fino y ceñido sus lomos de ese tipo de oro. Fíjese, yo quiero que usted en su casa busque Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15, porque lo que Daniel está viendo, también Juan, el discípulo amado, lo ve casi con las palabras idénticas en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15. Yo se los voy a leer. Juan dice que él estaba viendo y vio una visión y vio 7 candeleros, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas, sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Y es lo que está viendo también Daniel en el versículo 5 del capítulo 10 de Daniel. Dice que él, y mírelo conmigo, conmigo y da la descripción. También versículo 6 nos da descripción de todo lo que él ve, lo leemos. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago. Hágase la idea. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Se parece mucho a lo que leímos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que él está viendo una cristofanía. O sea, yo creo que él está viendo al Señor. Ahí, dentro de su visión, él está viendo varios personajes. Eh, Después ve a otro que lo toca. Entonces, ponga atención a todo lo que él va a estar diciendo. Dice, aquí le estamos poniendo lo que es el resumen de todo lo que vio: vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo. Son materiales que nosotros ni siquiera tenemos idea. Su rostro parecía un relámpago. Acuérdense, cómo describir no es algo fácil. Sus ojos como de antorchas de fuego, sus brazos y pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, Daniel nos dice que él estaba solo. El versículo 7 dice que él estaba solo y que solo vio esa visión. No la vieron los hombres que estaban con él. Él estaba con un grupo allí en lo que era Gidequel, pero los otros no vieron lo que él estaba viendo. Ellos tuvieron que haber sentido o quizás oído las voces, la voz que sonaba como a multitud, porque los que estaban acompañando a Daniel salieron huyendo. Eso fue algo glorioso, algo que tuvo que haber sido muy impresionante. Aquí la palabra en este versículo 7, que dice, solo yo, Daniel, vi la visión, ya no es la palabra maré. Se fija aquí, en español no lo vemos, pero por eso es que yo les digo que estudien la Biblia con Blue Letter Bible. Y ya me di cuenta que está en español también. Estudien la Biblia con Blue Letter Bible porque ustedes van a crecer en el conocimiento de lo que en el español no nos dice.
Aquí en español no lo notamos, pero cuando vamos a Blue Letter Bible nos damos cuenta que la palabra visión aquí es diferente a los primeros versículos. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Si no vieron, fue que sintieron u oyeron. Dice, huyeron y se escondieron. Que después yo solo y vi esta gran visión. Nuevamente, la otra palabra, vamos a encontrar la palabra mará y vamos a ver también la palabra maré. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió. Fíjense también que hay 2 veces la palabra fuerza. En español no lo vas a ver, pero usando Blue Letter Bible te vas a dar cuenta que el significado es otro. ¿Mm? Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro. ¡Pum! Cayó sobre su rostro. Dice, en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. Impresionante. Impresionante lo que está diciéndonos él. Visión, allí se refiere a, vi como en un espejo. Mire, le pido que usted aprenda a usar, yo en estos días enseñé a usar por aquí en una de las clases de Daniel, cómo se usa el Blue Letter Bible. Algunos de estos días también podemos hacerlo nosotros acá, pero la palabra visión en Blue Letter Bible te puede dar 2 significados. Uno significa ver como un espejo, como estoy viendo un espejo, una visión como un espejo. Y acá está diciendo una aparición, algo que estoy viendo, pero no estoy dormido, estoy viéndolo, un fenómeno, un espectáculo. Dice que se apoderó de ellos, cayó sobre ellos, como yo digo, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la divinidad del Señor, y quedó un temor, charadá, una ansiedad, un miedo extremo, por eso salieron corriendo. Entonces aquí viene lo que yo le digo de que en español no vemos la diferencia, como cuando hablamos de la palabra poder, que a veces significa exousia, y a veces significa dunamis. Solo lo podemos ver cuando lo estudiamos con el original. Entonces aquí, en este versículo 7, la palabra fuerzas, coach, quedé sin poder, quedé sin habilidades. Y la otra, hold, postura, por majestad, belleza, apariencia. Se lo explico un poquito. Mírenme. Todo esto lo está viendo Daniel. Y Daniel tenía su postura. Cuando está viendo la visión o se le presenta el Señor, Daniel tendría su postura de gran gobernador, gran persona de poder, gran autoridad, pero de repente dice que cuando él vio todo esto, quedó sin fuerza coach, humana. Pero dice después que su fuerza se fue. ¿Cuál? El que él habla que dice que mi postura, o sea, mi elegancia, mi glamour, sería que pudiéramos decir, mi glamour, perdió glamour, se sintió impotente, porque es que así nos sentimos delante de nuestro Dios. Cuando hay una revelación de Dios, cuando Dios nos visita, amados, nosotros quedamos pequeñitos, nos damos cuenta que no somos nada, somos como polvo, pero bendito sea el Señor que Él, aún siendo polvo, nos llama a nosotros sus hijos. Y así se está sintiendo Daniel. Yo quiero que usted vea eso, porque dice que él se sintió así, no tenía ante esa aparición, cayó sobre su rostro y cayó casi como muerto. Esto es poderoso. Mire, me adelanto al próximo versículo. Dice que entró un desfallecimiento, inclusive ahí vamos a ver significados, vamos a ver los significados aquí para que usted
lo vea el significado de desfallecimiento como vio su propia corrupción, ¿verdad? Aquí está su destrucción, no soy nada, quedo como muerto. De fallecimiento también significa trampa, destrucción, como decir, lo bueno mío de nada sirve, lo bueno mío no sirve para nada, no quedó fuerza, dice el versículo 8, delante de mí. Mire, delante de Dios uno no puede venir diciéndole, Dios, ven y tócame, visítame, que yo, no. Cuando Dios aparece en escena, nosotros nos derretimos, quedamos, por así decirlo, quedamos hechos espiritualmente nada. No podemos ni ayudarnos ni levantarnos. Un toque de Dios hace algo tan grande en nosotros. Yo tuve una experiencia que marcó mi vida. Me acuerdo en El Salvador, la República de El Salvador, fui a una campaña de un pastor llamado Claudio Freixo. Yo comenzaba mi pastorado y en eso él invita a los pastores a subir a la plataforma. ¡Qué lío para subir! Porque yo me acuerdo que en eso que yo subía, alguien me dijo, uno de los ujieres me dice, usted no puede subir. Digo, pero yo soy pastora. Y este ujier me dice, no, pero es que él no ha llamado a las pastoras, él llamó a los pastores. Digo, pero es que yo soy pastora. No, usted no entiende, él no llamó pastoras. Y entonces estábamos en eso hasta que, gracias a Dios, alguien que me reconoció le dijeron, déjala subir. Pero cuando yo subí a la plataforma, había tanta la presencia de Dios. Claudio Freyson no me conocía, estaba en medio de la plataforma, era una plataforma gigantona, grande, en ese estadio Flor Blanca de San Salvador. Yo venía subiendo y cuando toqué, pisé la plataforma, o sea, mi corazón iba con tantas ansias de sentir ese toque del Señor, que cuando de repente ese predicador me señala, yo vengo caminando y él me señala y me suelta una palabra profética, yo caí ahí mismo, caí. Sobre mí cayó nadie me tocó, yo lo recuerdo, nadie me tocó, pero sobre mí cayó la misma presencia del Señor. Yo le digo, yo quedé, y con mucho respeto voy a decir esto, no he estado borracha en mi vida, nunca me he emborrachado en mi vida, pero yo quedé literalmente como borracha en el espíritu. Era una cosa tan grande, una presencia que me envolvió, que es algo tan grande. Bueno, me salí de esto, pero es para explicarles que cuando la presencia del Señor viene a nuestras vidas, nos desmoronamos. ¡Wow! Eh, esa palabra, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¡Wow! Es mi postura, esa palabra hold significa mi postura. Yo quedé como impotente, mi apariencia, mi belleza, mi majestad. Es como decir, no importa, se me corrió el maquillaje, no importa, pero fue delante del Señor. Yo siento el Espíritu de Dios. Wow, está fuerte. Y no tuve vigor alguno, dice, no fui capaz de tener vigor. Allí es la palabra coash. No fui capaz de tener fuerza. Mire, eso fue tremendo. Daniel nos está narrando todo esto, algo personal en su vida. Mire, versículo 9, cuando oyó sus palabras, cayó de frente. Uno puede caer en el espíritu, y aquí viene mi opinión, uno puede caer en el espíritu para atrás o uno puede caer en el espíritu hacia adelante. No digo que alguien te empuje, digo, yo he estado en lugares donde personas han caído sin que nadie los toque, simplemente ¡plup!, caen solitos. He estado predicando y de repente predicando, o cuando llamo a la gente adelante, ¡plup!, alguien cae solito. Yo le digo a mi gente, no lo toque nadie, porque el Espíritu Santo está trabajando con esa persona.
pero también he estado en otros casos, donde la persona te quiere golpear la frente como para decir, cáete de todas maneras, porque aquí está mi fama y tú te tienes que caer. ¿Quién ha dicho? El Espíritu Santo hace como Él quiere y nadie tiene que empujarte, nadie tiene que golpear tu frente para que tú recibas algo. Todas esas son manipulaciones y la Biblia no habla de eso, amados. Simplemente son las costumbres de los últimos tiempos, pero la Biblia no habla con eso. Eso no se llama poder. Poder es que Dios lo haga solito. Mucho mejor, sin que nadie te tenga que poner las manos. Y dice que cayó sobre su rostro en un sueño profundo. Cayó en realidad en un sueño profundo. Allí es la palabra Radam. Y Radam literalmente dice que quedé estupefacto. Literalmente, esa es la palabra. Quedé estupefacto. Versículo 10, una mano me tocó. Yo creo que ya no es la visión de que él estaba viendo la cristofanía, sino que dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. O sea, esa persona que lo tocó, y yo creo que fue el ángel Gabriel, y sobre las palmas de mis manos, o sea, lo hizo ponerse como decimos nosotros, en una posición manos y rodillas, ¿verdad? Y me dijo, Daniel, subraya en su Biblia, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Tremendo. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Allí la presencia del Señor. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Versículo 12. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Gloria a Dios. Hermoso. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nuestras oraciones mueven el mundo angelical. Tu oración puede hacer, tú quizás dirás, nada pasa cuando yo oro. Fíjese que a Daniel le tomó 21 días recibir todo esto. Lo que pasa es que muchas veces en nuestros tiempos las personas empiezan orando por algo y de repente se me olvidó. Pasa lo mismo como con las ideas que tú tienes todos los primeros de enero y dice, esta es mi lista, esto es lo que yo quiero en el 2000 tanto, esto es lo que voy a hacer, pero cuando viene el 24 de enero, se te olvidó. Cuando viene febrero, se te olvidó, si acaso cumples algo. Eso mismo pasa con la oración. Muchas veces no somos perseverantes. Por eso que Jesús de Nazaret da la parábola de esa mujer que estaba perseverando y perseverando ante el juez injusto. Porque es que tenemos que ser perseverantes en la oración. Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces es lo que tenemos que ver. Mire lo que pasa cuando oramos, ¿no? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, le está diciendo, ahí la palabra entender es la palabra being. Desde el primer día que pusiste tu corazón a poner atención, a discernir, a instruirte, como lo que tú estás haciendo ahora mismo, a tener inteligencia, a mirar, a ser prudente. Desde ese primer día que tomaste la resolución de decir, voy a buscar más de Dios, voy a orar, voy a ayunar, voy a instruirme. Yo me imagino que lo que le está diciendo también, como en el capítulo 9, desde el primer día que agarraste los rollos de Jeremías y empezaste a ver cuándo se cumplirán esos 70 años y empezaste a decir, Señor, ¿qué es lo que vendrá en el futuro? Desde ese primer día que clamaste, que pediste, el día que clamaste, ese primer día
dice, el Señor tomó la decisión y dijo, vaya Gabriel a hablar con Daniel, vaya a llevarle la respuesta. Esto es lo que pasamos. Y dice también el otro, yo subrayo la palabra y a humillarte. Humillarte es la palabra Ana, Ana, como si fuera Ana, pero con H al final, significa a someterte, a mirar hacia abajo, a no tener una mirada altiva. Aquí lo que pasa es que muchas personas quieren hablarle a Dios, y mire todo lo que nos está enseñando, quieren hablarle a Dios, te doy tanto tiempo, ¿ah? Si tú no me contestas, allá tú, o sea, tengamos humildad de corazón. Dios no tiene que hacer nada. Dios no tiene que darnos nada. ¿Lo ve? Tenemos que tener un corazón humilde al Señor. Dios resiste a los soberbios de corazón. Entonces, nuestro corazón tiene que ser, ya nos estás dando el regalo de la respiración. Qué bendición más grande, Señor. Es algo tremendo que nosotros podemos decirle gracias, Señor. Entonces, en la presencia de Dios, dice, desde ese momento que te humillaste, tus oraciones fueron oídas. Yo te quiero decir, ahí donde tú estás, tus oraciones han sido oídas. Tus oraciones han sido oídas. Posiblemente no tienes todavía lo que clamaste, lo que pediste, pero ya vienen en camino. ¿Cuántos dicen amén? Ya viene en camino. Yo tengo una costumbre. Y la costumbre mía es darle gracias a Dios antes que de haber recibido algo. Simplemente oro y le digo a Dios, gracias, gracias, porque ya lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, por la fe. Entonces, el versículo 13 en adelante nos habla de una guerra espiritual. Aquí entramos a lo que es la revelación de lo que se le está diciendo. Nos está enseñando Daniel el tema de la guerra espiritual. ¿Qué pasa cuando tú oras y no recibes respuesta? Miren lo que él dice. Mas el príncipe, esto se lo dijo el ángel a él, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¡Wow! Está diciendo Daniel, está diciendo, está recibiendo y escribiéndonos que las naciones espirituales, mire, con esto de las cosas que están pasando, con el COVID, con estas cuestiones que están ocurriendo, como digamos, esa persona que está diciendo ahora que él es el nuevo rey de Inglaterra y que él es el Mesías. ¿Escuchaste de eso? Se llama, lo puedes buscar en YouTube como The Hidden King, el rey secreto o algo así. Entonces, de Inglaterra, él está diciendo que él es el cumplimiento de lo que la Biblia está diciendo, que el Mesías no vendrá del cielo, sino de aquí de la tierra. Todas estas cosas, uno las ve y dice, esto suena raro, raro. Amados hermanos, estamos en una batalla espiritual. Créame, estos son los últimos tiempos. Créame, la Biblia es verdadera. Entonces está hablando de el príncipe del reino de Persia. No se está refiriendo a los hijos del rey Ciro. Lo que el ángel está diciendo es que en el mundo espiritual hay principados, como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay principados, hay potestades. Entonces, sobre el imperio persa había principados, también príncipes, que son demonios. No solamente en aquel tiempo, acá también sobre Panamá. Panamá tendrá en el mundo espiritual un presidente, en el mundo espiritual. No me refiero a nuestro señor presidente Nito Cortizo, me refiero a demonios que están queriendo controlar Panamá. Imagínese usted Estados Unidos, luchas espirituales. ¿Para ir contra qué? Para ir contra el reino de Dios, para perseguir a los que son de Dios.
en este punto se referiría para ir contra el mismo pueblo de Israel, ¿ok? De repente era para que no se cumplieran los 70 años, para que no se le diera el edicto que decía salgan a reconstruir, porque estos 21 días Daniel está con esos estudios que él tenía de los 70 años, que ya estaban a punto de cumplirse, con esas revelaciones que Dios le había dado. Daniel está en eso y está a punto de venir a cumplimiento las palabras de Dios, pero hay una lucha en el mundo espiritual para que Israel, para que el pueblo de Judá no regresara a Jerusalén. ¿Por qué? Para que no fuera reconstruida el templo. ¿Por qué? Para que nunca viniera Jesucristo el Salvador. ¿Ve? El diablo, Satanás, sabía que Cristo iba a venir. Las profecías lo anunciaban, pero lo que él no sabía era en qué época exacta. Son planes que Dios guardaba para sí, pero que no lo revelaba, como cuando él se lo dijo a María. Ella lo guardó en su corazón, ella lo atesoró en su corazón, porque hay cosas que el enemigo no tiene que saber, porque va a entorpecer, como cuando Herodes se enteró que los reyes de Oriente venían, que para mí eran reyes de Persia, influidos por los rollos de Miqueas, los rollos de Joel, los rollos de aquí de Daniel, que ellos habrían sido influenciados también por todo lo de Daniel. Y ellos fueron hasta Jerusalén, viendo la estrella. Llegan donde Herodes y Herodes dice, ¿qué rey? ¿Cuál es el rey? Yo no tengo ningún rey que ha nacido, ¿se fijan? Entonces, la Biblia sí habla de secretos, ahí están los mensajes de Dios, y es una guerra espiritual. El capítulo 9, cuando Daniel ve la visión de las 70 semanas, cuando Daniel ve en el capítulo 9 que dice que va a ser enviado el que expiaba los pecados, el que perdonaba la iniquidad. ¿A quién se refiere? Ahí estaba Cristo en Daniel capítulo 9. Está Cristo en Daniel capítulo 9, porque Él es el único que perdona pecados. Pero la gente de ese tiempo no lo vieron, los judíos no lo vieron. Y esto es lo que Pablo, en el libro de Hechos, nos narra Lucas, que Pablo utiliza el Antiguo Testamento para enseñarle a los judíos. Este varón que hablaba con ese poder, ¿quién era? Cristo Jesús. Entonces allí está Cristo. Esto es precioso a mí, amados, esto no me lo enseñó nadie en el Instituto Bíblico. Esto son cosas que Dios me ha puesto en el corazón. Allí está Jesús en el capítulo 9. Yo lo veo, el que expía pecados, el que quita la iniquidad. Entonces aquí también hay una lucha, la lucha de poderes. Por eso cuando nosotros vamos a escoger presidentes, mire, usted puede ser de un partido político porque su abuelo era de un partido político, porque su tío se firmó en un partido político. Usted puede ser de un partido político, pero cuando el cristiano vota, no debe votar por partidos políticos. Con mucho respeto lo digo. ¿Sabe? Siempre el cristiano tiene que orar. Señor, guía mi voto, guíame. Tampoco votar por castigar. Vamos a castigar a ese partido político. No, porque Dios no pone partidos políticos. Dios pone y quita reyes. Él pone hombres. Entonces no tiene nada que ver con partidos políticos, y sepa eso porque el enemigo se pelea. Hay una guerra espiritual, una batalla en el mundo espiritual por los poderes de las naciones. Miren lo que pasó en Estados Unidos, que los hombres de Dios simplemente dejaron hace años, en el siglo pasado, dejaron de participar en política. ¿Y qué pasó? Como dijeron, nosotros nos vamos a quedar en las iglesias solamente. ¿Qué pasó? Les metieron leyes del aborto,
les metieron leyes de homosexualismo, de matrimonio entre gays, metieron leyes y leyes en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claritos. Él dijo, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Entonces está hablando de la palabra príncipe, ahí es la palabra zar, interesante. Está hablando del reino de las tinieblas, del mundo de las tinieblas, fuerzas espirituales que están tratando de venir contra los niños, matar a los niños, destruir la población, reducir la población. Ahora lo estamos viviendo, amados, y están batallando por el dominio. ¿Quién es el que manda? El gobierno. ¿Quién manda en los imperios? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el futuro de la humanidad. Por eso hay que orar por los gobernantes, porque hay influencias demoníacas que quieren apoderarse de las naciones. Por eso la Biblia dice, orad por tus gobernantes, ora por ellos. Entonces, en el caso, estos demonios no querían que la oración de Daniel fuese contestada. Desde el cielo despacharon a Gabriel, le dijeron, vaya y lleve la revelación, vaya y lleve la respuesta. Pero cuando el ángel Gabriel venía, se encontró con poderes demoníacos y empezó una lucha. Y dice la Biblia que el arcángel Miguel vino a ayudar a Gabriel, vino a ayudarlo, peleó con él. La palabra ayudar, ayudarme, es la palabra azar, ¿sí? Como en español azar, que significa vino a rodearme, a protegerme y a estar conmigo. Entonces, y le dice, ya voy terminando, que vino a traerle el libro de la verdad. Le fue a enseñar todo lo que estaba en el libro de la verdad. Mire, esto sería otro estudio, porque la Biblia habla de que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. La Biblia también habla del libro de las memorias, de todas las cosas que nosotros hacemos. Hay registros, pero ahora habla del libro de la verdad. Entonces, en ese libro, supongo que están todas las profecías, todo lo que viene y todo lo que el Señor ha dicho sobre el mundo entero. Esa visión vino sobre Daniel. Daniel recibió la revelación del libro que estaba escrito en el libro de la verdad. Quiero decirte que no solo las naciones tienen luchas, no solamente hay guerra con los grandes, Estados Unidos, Rusia, los grandes imperios. Hay una lucha por tu vida, una batalla por tu vida, por la vida de tus hijos. Ahora mismo el mundo está pasando una gran batalla también. Olas del mar se han levantado contra naciones, contra el mundo. El mundo de las tinieblas se está moviendo, pero la influencia de Dios es más grande. Yo te digo una cosa, el mundo de las tinieblas puede estar moviéndose, pero como decía el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo de las tinieblas puede estar moviéndose, pero tú no tengas miedo, porque Jehová está contigo y conmigo como poderoso gigante. El mundo de las tinieblas puede estar moviéndose. Tus vecinos pueden estar haciéndote brujería. Alguien puede estar tratándote de que te mueras, de tratar de hacerte daño. Pero tú conoces a uno que es más grande. Se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Te dejo varios versículos. Más grande es aquel que está contigo que aquel que está en el mundo. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo termina Daniel capítulo 10? Que el Señor le enseñó a Daniel todo lo que venía. ¿Cómo termina tu capítulo? Tu capítulo de la vida también va a terminar que el Señor habla hoy. Y el Señor te puede decir hoy las cosas que vienen para ti y para tu familia. Pero
quiero recomendarte que ores, habla con Dios, entra a tu recámara y cierra tus puertas. Aquí, con esto de Instagram, yo le voy a decir, el ayunar, el hacer oración, esto no es para que te tomes una foto, mírenme aquí, clic, una selfie, estoy orando, una selfie, mírenme demacrado, estoy ayunando, eso no sirve para nada. Si lo haces por una foto, I am sorry for you. Eso no sirve para nada, porque la Biblia me dice a mí, entra a tu cámara secreta, arréglate, ponte bonito para que nadie se dé ni siquiera cuenta que tú estás ayunando. En el momento que lo publicas, que lo buscas como vanagloria, perdió el sentido. Entonces hay que examinar el corazón. Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer humillado ante tu presencia, no por una selfie, no por un like, no para que alguien me diga, oh, te aplaudo, qué hombre espiritual, qué mujer tan espiritual, sino para que nosotros podamos ver y hablar con Dios, que el Señor nos visite, que Dios nos llene con su presencia. Salmo 18, versículo 34, hasta hay una canción de este salmo, dice, Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Todos los días, voy a ver a quién le hago la vida de cuadritos. Todos los días voy a ver a quién le hago daño. Los hijos de quién enfermo. El papá de quién enfermo. Entonces nosotros necesitamos estar cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, caer de rodillas ante el Señor, buscar ese rostro. Daniel va a seguir adelante hablándonos en el capítulo 11. Todo esto es algo que va a venir uno tras otro, las revelaciones de lo que Dios le reveló a Daniel. Quiero decirles también, interesante, que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nunca fue escrito, los libros de la Biblia nunca fueron escritos en capítulos. Después lo pusieron en capítulos, pero Daniel fue escrito como una historia. Y así debemos leerlo. El apóstol Pablo, termino con esto, dice, como embajadores de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Yo te quiero decir hoy, reconcíliate con el Señor, saca tiempo para Dios, reconoce que Dios es Rey, soberano, todopoderoso, que uno tiene que honrarlo. Honrar es un término que para Latinoamérica no entendemos muchas veces. La democracia no te permite entender lo que es la honra, porque no nos enseñaron el concepto de la monarquía. Y muchas veces nosotros simplemente decimos, ese es igual que yo, un rey igual que yo, el presidente igual que yo puedo tratar. Tan solo mira las redes y mira cómo tratan a las personas que están en autoridad. Cruel. No respetan. Y así, mira muchas veces un hijo en la adolescencia, cómo trata a su papá, a su mamá. Yo sé, yo también pasé por allí y yo sé que a veces uno no ve el concepto de la honra. Hay que aprender a honrar a los que están en autoridad y sobre todas las cosas honrar a nuestro Padre Celestial, que Él nos dé tiempo, de su tiempo. Eso es algo fuera de este mundo, algo precioso. No vengas a Dios con un reloj, habla rápido que nada más tengo 5 minutos para ti, Dios. Prepara el lugar, prepárate tú también y honra a Dios sobre todas las cosas.